¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una sesión más donde comentamos la palabra de Dios, sobre todo el evangelio que la liturgia nos propone el siguiente día solemne, que en esta ocasión es la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, que vamos a celebrar este viernes 7 de junio de 2024. Vamos a ponernos en la presencia del Señor para comenzar esta sesión. Comparto en pantalla con todos ustedes los contenidos de lo que iremos viendo en este comentario al Evangelio que la liturgia nos propone para este día santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido a los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a proceder con la lectura del Evangelio para este día solemne del Sagrado Corazón de Jesús. La liturgia nos propone el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 31 a 37, que dicen: como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, los judíos pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Palabra del Señor. Muy bien, pues ante este texto, antes de pasar a su comentario, recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video para que el algoritmo de YouTube siga proponiéndolo a más personas que quieran conocer, amar y vivir la palabra de Dios. También recuerden suscribirse al canal para que también, activando la campanita de notificaciones, YouTube les mande un mensaje cada vez que yo suba un nuevo contenido donde comentamos la palabra de Dios. Pasamos entonces ahora al estudio de matices teológicos del texto griego. Recordemos que el Evangelio de San Juan, como todos los textos del Nuevo Testamento, se escribieron originalmente en griego, porque era el idioma más comúnmente utilizado en todos los lugares donde imperaba el gobierno de Roma, y por eso, como eran esos lugares los principales objetivos de las misiones de evangelización, pues se consideró utilizar el griego para llegar a todos. Bien, entonces pongo en el texto del lado izquierdo, versículo 31, donde leemos este pasaje. Hoi un Iudaioi, epei paraskewe en, que significa pues que los judíos, porque era el día de la preparación, paraskewe es preparación, refiriéndose a la Pascua, y para que no permaneciera sobre la cruz los cuerpos en sábado, Hirame meine epitu stauru tasomata en top sabato, engar megale jegemeraikeinu tu sabatu, pues era gran el día aquel sábado. ¿Qué hicieron? Erotes Santon Pilatón, le pidieron a Pilato, o preguntaron, solicitaron a Pilato, Gina cateago sin autontas kele kai arzosin. Le suplicaron a Pilato, o le pidieron pues que quebrara las piernas a ellos y los bajaran pues de la cruz.
El autor entonces nos dice que Jesús murió el 14 de Nisan, es decir, el día de la preparación de la Pascua, según lo que establece el calendario judío. El día de la preparación es 14 de Nisan y el día de Pascua es el día 15 de Nisan. Nisan, pues, es el mes judío correspondiente a estas fechas. El Evangelio afirma que ese día fue viernes. El Evangelio juánico dice que el día de la preparación era viernes, cuando muere nuestro Señor en la cruz. Por tanto, el sábado siguiente, o sea, al día siguiente, fue 15 de Nisan, día de la Pascua judía. En virtud de la grandeza de la fiesta, de esta fiesta de Pascua, y que era sábado, era necesario bajar los cuerpos de los ajusticiados de las cruces. ¿Por qué? Porque en sábado no se hacen trabajos. Hay que respetar entonces el descanso sabatino y por eso urgía bajar los cuerpos antes de que el sol se pusiera esa tarde del viernes, donde prácticamente empezaba el sábado. El sábado se recibe precisamente en la puesta del sol del viernes. Así que antes de eso era necesario bajar los cuerpos. Según la costumbre romana, se quebraban las piernas a los crucificados que aún no habían muerto. Por eso van y le piden a Pilato que quiebre las piernas de ellos y los quitaran, literalmente, arzosin, que los quitaran de la cruz. A petición de las autoridades judías, a los otros dos crucificados les rompieron las piernas para acelerar su muerte. Un soldado, al ver que Jesús ya estaba muerto, le atraviesa el costado, templeuran enixen. El pleura, pues sabemos que significa también pulmón, aquí significa costado. Entonces perfora literalmente el costado, le atraviesa el costado, lo que provocó la salida de sangre y agua. Excelteneutis, y salió de inmediato, Jaima kai hidor. Jaima es sangre y hidor es agua. Esta escena enfatiza la realidad de la muerte de Jesús y viene interpretada como una prueba de su humanidad y una contraposición a las creencias docéticas que negaban su verdadera humanidad y muerte y que surgieron durante el siglo II después de Cristo. El docetismo era esta herejía que, como provenía del pensamiento gnóstico, satanizaban toda la carne, la materia, y ensalzaban lo espiritual. Y entonces decían, no puede ser que el Hijo de Dios se haya hecho hombre porque su cuerpo sería materia y entonces estaría contaminado no solo de imperfección, sino de maldad. Entonces decían que Jesús, o el cuerpo de Jesús más bien parecía material. Y de ahí viene el término docetismo del verbo doqueo, que significa parecer, asemejarse a algo. Entonces decían que el cuerpo de Cristo parecía un cuerpo real, un cuerpo material, pero en realidad no era un cuerpo material. Obviamente eso es una herejía, la Iglesia siempre ha rechazado esa propuesta y le llamamos el docetismo a ese tipo de herejía. Entonces había creencias docéticas que negaban la verdadera humanidad y muerte de Jesús y pues esta expresión de que salió sangre y agua del costado de Cristo viene a confirmar que su cuerpo era real, cuerpo humano real. Tenemos, aunque el Evangelio pues se escribe en el siglo I, no obstante ya de ahí se obtienen elementos para pues corregir a aquellos que influenciados por un pensamiento gnóstico negaban la verdadera naturaleza humana de Jesús, en quien tenemos naturaleza divina y naturaleza humana bajo una misma persona, una misma hipóstasis que es el Hijo único de Dios. Después tenemos en el versículo 35 la figura del testigo, el ho georakos, aquel que ve, aquel que ha visto, me martireken, ha dado testimonio. Ajá. Entonces, en este
testigo del versículo 35, identificamos al llamado discípulo amado, que habla y dice que su testimonio es verdadero, alethine autu estinge martiría, es decir, verdadero de él es el testimonio de él. Kai ekeinos oiden, y él sabe, joti alethelegei, que dice la verdad, hinakai himeis pisteusete, para que ustedes también crean. Esta figura del testigo entonces se identifica con el discípulo amado, presente bajo la cruz junto a las mujeres, que es un detalle que solo Juan comenta en su evangelio. Su testimonio es considerado verdadero y perdurable, validado por haber presenciado los eventos con sus propios ojos. El testimonio de este hombre está al servicio de la verdad para que las personas que lo escuchen crean. Además, el evangelista considera que los acontecimientos en el Gólgota han dado cumplimiento a dos pasajes de la Escritura. Por eso el versículo 36 comienza diciendo, Egeneto tauta ginagegra fe plerocé. Egeneto gar, que significa, pues ha llegado a ser o ha sucedido que, tauta, estas cosas han sucedido, gina, ¿para qué? Este es el gina, ¿para qué? Gegrafé plerocé, para que la escritura se cumpliese, venga a ser cumplida. Tenemos una primera expresión, tenemos ostun u sintribesetai autu, ni un hueso suyo será quebrado. Se relaciona con el sacrificio pascual, mientras que el segundo, es decir, el cordero pascual debía ser íntegro, sin defecto, sin huesos quebrados. Mientras que la segunda expresión, mirarán al que traspasaron, opsontai eishon exequentesan. Mirarán al que traspasaron. Hace referencia a Zacarías 12:10 y tiene conexión también con Apocalipsis 1:7, vinculando la figura de Jesús con el siervo sufriente que mediante su muerte suscita el luto y la conversión de Israel. Por tanto, aquí el autor del Evangelio está haciendo una doble conexión intertextual con pasajes del Antiguo Testamento sobre, por ejemplo, la institución del Cordero Pascual y también la expresión de Zacarías 12:10. Y ya después, muy probablemente, después de la redacción del Evangelio, se redacta también Apocalipsis, que conecta también con este pasaje, porque también hace la referencia de que el traspasado será objeto de la visualización de todos los creyentes. Tenemos posteriormente nuestro comentario a la perícopa. El texto aborda una prescripción deuteronómica que prohíbe dejar los cuerpos de los ejecutados colgados de un árbol durante la noche, señalando que el ahorcamiento es una maldición de Dios para evitar contaminar la tierra que Yahvé da en herencia. La referencia a la sangre y el agua que fluye del costado de Jesús se asocia con varias dimensiones teológicas y espirituales. La sangre simboliza el sacrificio de Jesús y su vida entregada hasta el final, recordando la sangre del Cordero Pascual, mientras que el agua representa purificación y vida, elementos que fluyen abundantemente del Cristo resucitado como espíritu vivificante. Además, se puede ver en la sangre y el agua que emanan del costado de Cristo una alusión a los sacramentos de la Eucaristía y el bautismo. Estos sacramentos, a finales del siglo I, época en que el Evangelio de Juan es redactado, eran ya considerados medios por los cuales los creyentes reciben la vida y el Espíritu de Cristo. En la expresión mirarán al que traspasaron, que es una cita de Zacarías 12:10, el profeta menciona una fuente que purifica del pecado y la impureza,
lo cual se interpreta como el efecto de la apertura del costado de Jesús, un manantial de agua viva que limpia los pecados. La figura del hombre traspasado en Zacarías se equipara con Jesús, quien como hijo predilecto del Padre derrama un espíritu de gracia. La ambigüedad en el sujeto del verbo mirarán permite una interpretación que incluye tanto a los responsables de la pasión de inocentes como a aquellos que buscan esperanza y vida en Cristo crucificado. Orientaciones para la vida. El corazón de Jesús es fuente inagotable de misericordia, de compasión y de reconciliación. Hoy más que nunca, nuestro pueblo requiere de reconciliación, tanto entre individuos como entre grupos humanos. Todos también necesitamos reconciliarnos con Dios. Cristo actúa completamente al contrario que las personas que solo polarizan y dividen a los miembros de un pueblo. Jesús es el único Mesías y Señor, el único pastor que da la vida por sus ovejas. A Él tenemos que escuchar. A Él es a quien tenemos que seguir e imitar. Pidamos la fuerza del Espíritu Santo para que vivamos en el corazón de Jesús, que nuestras acciones sean resultado del flujo de su amor por la humanidad y trabajemos incansablemente por la unidad de su iglesia y de la sociedad. Construyamos estructuras sociales que reflejen la verdad y la justicia que Cristo vino a traer al mundo. Con esto hemos concluido nuestro comentario. Ahora voy a proceder a nuestra oración final, tomada de la oración colecta de este día solemne del Sagrado Corazón de Jesús. Señor Dios, que en tu misericordia te dignas enriquecernos con los infinitos tesoros del amor del corazón de tu Hijo, traspasado por nuestros pecados, concédenos que al presentarte el fervoroso homenaje de nuestra devoción, cumplamos también con el deber de una digna reparación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Así hemos concluido nuestro comentario al Evangelio que la liturgia nos propone para este día solemne del Sagrado Corazón de Jesús, que espero que nos sirva a todos para renovar nuestra fidelidad a Cristo. Recuerden que si les gusta este contenido, denle like al video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube siga promoviendo este tipo de contenidos a más personas que buscan conocer, vivir la palabra de Dios y también para que el sistema les avise cada vez que yo suba un nuevo contenido y así podamos ir creciendo juntos en el conocimiento y vivencia de la palabra de Dios, palabra que salva. Me despido y les imparto la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues que tengan todos un feliz fin de semana, vivan con entusiasmo su fe en medio de las circunstancias en que nos toca vivir y así decidámonos a ir construyendo siempre una sociedad mejor, una sociedad más unida, una sociedad reconciliada, que en Cristo todo lo podemos. Cuídense mucho y hasta pronto.